Los libros se han constituido como registros de la historia. Sin importar el género, son ellos quienes sostienen sobre sus lomos el paso de tantos años de la humanidad. Los grandes hitos, personajes invaluables, grandes avances e incluso los errores que hemos cometido. De manera inconsciente y a veces intangible, cada sociedad se ha cimentado una biblioteca propia, una cantidad de libros que hoy en día consideramos clásicos. Clásicos de los que se cuelga nuestra historia. Pero como esa historia cambia constantemente, que cambien también los libros sobre los que nos paramos. 10 escritores se animarán a proponer los libros que a su criterio deberían estar en los anaqueles de #nuestra biblioteca. Hoy hablaremos con Ricardo Silva Romero. Querido Ricardo, muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación. Para nosotros es súper especial y súper importante tener voces como la tuya, sobre todo porque tu narrativa, tu literatura, no solamente en los libros, sino también en lo que han sido pues, tus columnas de opinión, son una mirada muy importante sobre lo que somos como país hoy en día. Muchos jóvenes han empezado a seguirte y se han dado cuenta de un montón de cosas a través de tus palabras. Quiero que arranquemos por una cosa que es muy especial y es que para nosotros, pues todo el amor por los libros y por la escritura nace desde la lectura. Mi primera pregunta es también a manera de chisme. Yo quiero conocer a Ricardo Silva, el lector. ¿Cuáles son esos recuerdos que guardas tú de tus primeros contactos con la lectura? Si te acuerdas, por ejemplo, del primer libro que leíste. Bueno, Lala, pues para mí es una felicidad hablar contigo siempre y seguir tejiendo una conversación que hemos ido teniendo desde hace ya un par de años y muy contento de hablar de este tema. Me parece que es un tema fundamental y que ha ganado mucha fuerza y ha ganado todavía un lugar más importante en estos días de crisis de salud y de crisis política. Leer se vuelve una manera de articular y, como tú decías, de resignificar lo que sucede y lo que se ve. Y sí, me parece que hay que hablar más de leer para seguirnos conectando los unos con los otros. Primer libro que yo recuerdo, Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, leído por mi papá sentado en la cama tratando de que yo me durmiera. Es una edición que yo todavía tengo. Cada vez entiendo mejor por qué mi papá me lo leía, porque es la historia de la infancia cuando se ve obligada a acabarse más pronto. Tom se parecía a todos los muchachos decentes en que envidiaba a Huckleberry su no disimulada condición de abandono y en que había recibido órdenes terminantes de no jugar con él. Por eso jugaba con él en cuanto tenía ocasión. Es una infancia muy parecida a las que vemos en los lugares en crisis y los lugares en guerra. Y en la voz de mi papá era un libro que parecía unas memorias de él. Creo que me dejó en claro que los libros son para retratar lo que nos pasa, para recrear la realidad y hacerla comprensible, pero que también son para retratarnos a nosotros mismos. Mira que me parece muy lindo eso que nos cuentas sobre la lectura con tu papá, porque yo también quería preguntarte si esa relación que tenías tú con los libros como lector venía de alguna parte, porque yo siento que a muchas personas, afortunadamente, esa relación con la lectura llega también como una especie de lazo con otros seres humanos, como que también es una cosa colectiva, ¿no? Para mí fue todo un proceso llegar a entender qué se podía encontrar en los libros que no se podía encontrar en otros lugares. Ya tengo 45 años, pero en todo caso mi infancia no fue muy diferente a las infancias de las generaciones que vinieron, en la medida en que no estaría rodeado de Netflix, pero ya tenía alquileres de video por todas partes en el barrio y juegos de video, así fueran prehistóricos, también eran una competencia para la lectura, fútbol y transmisiones diarias de todo. Ya leer era un acto al que se llegaba porque se necesitaba. Había algo en los libros que no se encontraba en ninguna otra parte, pero llegar allá tenía muchos obstáculos. En mi casa todos eran lectores y mientras tanto yo estaba obsesionado con los cómics y con alquilar películas
y sentía que como era el menor, pues era un caso perdido y que todos ellos iban a ser unos lectores y unos sabios y yo iba a ser pues el elemento cómico de la familia. Conocía muy bien los cómics y los juegos y las películas. Podía hablarles de Tiburón y de E.T., lo que quisieran. Pero me costó mucho porque todos ellos ya leían y yo pensaba que es para gente inteligente, por ejemplo. Y uno siente que uno no va a entender nada cuando se metan los libros. Tuvo que llegar el momento del apagón del gobierno de Gaviria, el momento en que había que desconectarse durante horas y pensar o leer. Pocos problemas en la historia de Colombia han afectado tanto la vida de la totalidad de los colombianos como el racionamiento de energía eléctrica que hemos vivido en semanas recientes. Esta es una prueba que los colombianos han aceptado con paciencia, con fortaleza, con buen ánimo, con imaginación. Tuvo que pasar ese momento para que yo le preguntara a mi hermano, bueno, ¿qué leo? Y él me empezó a recetar libros como, no diría que un médico para que no se crea mucho, sino como un farmacéutico, por lo menos. Me decía que podía remediar lo que estaba sintiendo y lo hizo muy bien hasta el punto en que justamente entendí que uno lo que encuentra en los libros que no encuentra en otra parte, en resumen, una cantidad de cosas que uno sospecha y piensa y cree y siente, pero que no sabe cómo pronunciar, y ahí están. Y desde ahí pues se volvió para mí ese refugio, pero ese refugio que al mismo tiempo es una acción, es replegarse, pero para actuar. Más o menos fue tu hermano el que te abrió un poco las puertas para que la lectura fuera una cosa tuya, para que te la apropiaras. Digamos, me había quedado claro que era un placer porque mis papás me leían y lo hacían con mucho placer. Y luego me había parecido que era útil para cierta gente porque los veía cada uno siempre con un libro. Pero ya el momento en que entendí que en las novelas o en los poemas pues pasan unas cosas que no pasan en otras ficciones. Ese momento sí fue gracias a mi hermano. Cuando uno está sospechando que lo traicionaron en el estilo del Truman Show, a los 15, 16, 17 años uno dice, me estaban engañando todos. Que estabas en una burbuja, sí. Sí, esto era una conspiración, nadie me había dicho. Y esto es mucho más grande y mucho más difícil de lo que se me había advertido, y para muchos tenemos la fortuna de que ese algo sea la lectura. Después de ese punto en el que ya descubriste eso, ¿recuerdas algún libro que haya sido como tu primera decisión lectora? No sé, por ejemplo, el primer libro que te compraste tú con la mesada. Sí, ese es un momento también muy feliz porque de hecho el primer libro que yo me acuerdo de haber ido a comprar fue un libro de cine que uno puede leer como una novela que se llama El cine según Hitchcock, y es una conversación entre Truffaut, el cineasta francés, y Hitchcock cuando era quizás el cineasta más importante de la historia del cine. Perdón por esta pregunta, pero ¿cuántos años tenías tú en el 90 comprando ese tipo de libros? Yo tenía 15 años y ya a los 15 años era un cinéfilo muy cinéfilo en el sentido de que no era un cinéfilo de cineclub, sino de todo. Desde Gremlins y Indiana Jones y las películas más torpes que se hicieran en el mundo, hasta las más sofisticadas, con el mismo placer. Los lectores no podemos leer cosas malas con tanta facilidad. En cambio, ver películas malas es un plan con amigos. Me voy a salir completamente del guión que te había mandado, porque quiero proponerte, es una suerte de ejercicio y es visualmente, si tienes algún recuerdo de la primera biblioteca que viste. No solamente la biblioteca como el espacio afuera, pues el lugar exterior, sino también de pronto la biblioteca de tus papás. ¿Cómo era esa biblioteca? ¿Qué contenía? ¿Qué había ahí? Tengo un primer recuerdo muy bueno de una biblioteca que era la biblioteca del estudio que había en el apartamento de mis papás.
Ese apartamento que era en la 100 con séptima era un apartamento, era, digamos, como mi papá siempre decía, un lugar que no hacía sentir mal a alguien que tuviera menos o a alguien que tuviera más. Era un lugar tranquilo. Y esa biblioteca era una biblioteca que mi papá había mandado a diseñar él, dibujado él, y que tenía 2 muebles grandes, negros, con unas puertas de vidrio que se corrían. Muchos libros de thrillers políticos de John le Carré, de Desmond Morris, que era un libro que después uno en las casas de los contemporáneos, de la gente de mi edad, siempre estaban esos mismos libros. Luego estaba Las Memorias de Adriano, que en un momento dado era, quizás porque el presidente Betancourt en su momento dijo que ese era un gran libro. Hubo un momento en que todo el mundo tenía Las Memorias de Adriano. Había libros de García Márquez en las ediciones de Oveja Negra y había muchas enciclopedias. Digamos, la gran diferencia de mi niñez con las de ahora o las de después es que no había internet y lo que había entonces eran enciclopedias enormes. Los diccionarios. Tomos. Exacto, la Larousse. Y esa fue la biblioteca de siempre y que nos duró hasta que el apartamento se cerró y se cambiaron de casa mis papás. Ahorita estabas hablando sobre esa relación con la lectura y decías que en algún punto sentiste que leer era para inteligentes y que de pronto no era para ti. Y siento yo que en algún momento, que ya creo que no pasa hoy en día, pero hubo una época en que la lectura también estaba asociada al castigo. A los niños de la casa los castigaban leyendo. Usted se portó mal, siéntese allá en ese cuarto y lea 15 minutos y hágame un resumen. Y eso es una relación también difícil y creo que también pasó muchas veces pues que la lectura en el colegio, las lecturas obligadas eran una vaina bien complicada acercarse de esa manera. Nunca me pasó, pero luego di clases de literatura y un colega castigó a unos alumnos con los primeros 15 capítulos del Quijote, que es un gran error porque como tú lo acabas de decir, ya la sola idea de lecturas obligadas en el colegio es difícil. No es nada fácil leer algo que uno no quiere leer. Yo recuerdo, por ejemplo, que tuve una época en el colegio en el que me pusieron a leer María de Jorge Isaac y yo llegaba a la casa a leer María, pero en la mesa de noche tenía todos los libros de Harry Potter y me daba mucha ansiedad y luego me sentía culpable cuando leía Harry Potter y no estaba adelantando las tareas del colegio. Entonces tenía como esa confrontación. Y en el colegio era muy mal visto que leyéramos Harry Potter en esa época. Yo estoy convencido de que Harry Potter es una genialidad. Todo lo que puede pasar en una vida está en esos libros y entiendo perfectamente la sensación de me toca leerme María fuera de contexto, fuera de momento, en una edad en la que probablemente poco me va a decir lo que está sucediendo allí. Requeriría de un esfuerzo enorme del profesor hacer una contextualización y llevarlo a uno a entender a las personas de esa época con sus matices, con sus dilemas. En cambio, Harry Potter sí le está hablando a uno directamente a sus problemas, a la sensación de sentirse fuera de sitio, extranjero en todas partes. Claro. Y la conexión es inmediata. Es mágica la conexión. Siempre me parece maravilloso el ejercicio que hacen los escritores y yo quiero preguntarte ¿en qué momento te diste cuenta que no era suficiente con leer lo que otros estaban escribiendo, sino que querías tú mismo ponerte en ese ejercicio? Yo siempre he disfrutado mucho ver películas y leer lo de los demás. Siempre ha sido un placer para mí leer novelas de muchos autores de muchos lugares. Siempre ha sido un placer para mí. Y la pregunta es muy buena porque todos tenemos cierto instinto, si no a escribir, sí a recrear lo que vivimos. Uh-huh. Podemos encontrar el camino para recrear lo que vivimos de muchas maneras, tomando fotos, explorando otros talentos. La naturaleza de la vida humana es
es la transitoriedad, el paso del tiempo, y nuestra reacción siempre es la de registrar lo que nos pasa, contárselo a otros, llevar diarios. Tenemos todos ese instinto, pero solo algunos, un porcentaje mucho menor, nos dedicamos a eso como oficio. Y yo creo que lo que tiene que pasar es que se den una serie de golpes de suerte. Tiene uno que contar, pues primero cierta facilidad, cierto talento para hacerlo, alguien que lo reciba ese talento, alguien que lo reciba como un profesor o como un familiar o como un amigo, que reciba lo que uno hace como algo que vale la pena, y luego un golpe extra que venga de gente desconocida a la que le parezca que lo que uno hace es interesante. Es esencial cierta necesidad sin fondo de estarlo haciendo, de cierta urgencia de estarlo haciendo. Yo creo que sí hay que tener ese momento en el que uno dice, uy, tengo todo esto por hacer y tengo que estar haciéndolo y me levanto todos los días a hacerlo. Eso creo que se va dando por esa suma de golpes de suerte. Voy a hacerte dos preguntas en una sola y es, ¿tienes recuerdo de lo primero que escribiste? Y la amarro a otra pregunta y es, ¿qué libro le hace falta escribir a Ricardo Silva? Creo que incluso tengo registro de las primeras historias que escribí, porque en el colegio en el que estudié había revistas de primaria y de bachillerato, y entonces le pedían a uno cuentos, y recuerdo especialmente uno de quinto de primaria, que era el ejercicio usual de ciertos talleres en los que le ponen a uno música y uno a partir de la música tiene que inventarse algo, y yo me inventé una historia con animales, como una especie de fábula en la que los animales tenían personalidades, que además creo que tenía que ver con uno de esos sketches de Lelutier que se llama Teresa y el oso, que lo oíamos mucho en el carro. ¡Socorro! Se quejaba la mariposa. ¡Me persigue el oso libidinoso! Esa es la primera parte de la pregunta, la primera parte de la respuesta entonces. Y la segunda, el libro que me falta escribir. Tengo una lista en un papelito amarillo y tengo pues más por ahí pendientes. Entonces podría decir varios. Tengo unos borradores para empezar. Uno de ciclismo que querría que la gente conociera. Tengo una historia entre unos hermanos que tienen una rivalidad muy fuerte. Pero si me tocara escoger un libro que me hace falta por escribir, entre la listica que tengo, escribir un libro de niños que se me ocurrió sobre una familia en el exilio. Una de las razones que yo te mencionaba ahorita al inicio por las que quisimos invitarte es porque, bueno, hemos sentido que tu narrativa nos cuenta un montón, pero además, y voy a partir puntualmente de tu último libro de Río Muerto, pones tú en el mapa un lugar que no aparecía en el mapa, que es Belén de Chamí. Y eso pasa no solamente con este libro, sino con muchas otras historias que hacen aparecer lugares en donde antes no habíamos puesto la mirada, como que nos permite ir a esos lugares donde no nos hemos narrado, donde no hemos estado. ¿Tú crees que la literatura tiene ese rol, tiene algún papel importante en nuestra construcción? Yo estoy convencido de eso. Un profesor dijo una frase que a mí me indignó, que era la frase famosa de que la novela había muerto. Era una época, finales de los 90, en la que pues se había llegado a la conclusión de que la literatura era inútil y la novela ya no daba para contar lo que nos sucedía y era simplemente una entretención, eso de narrar y de hacer películas y de publicar novelas que contaran historias. Y lo he ido confirmando con el paso de los libros y los encuentros con los lectores, cómo una historia, cómo un personaje, cómo una novela puede encontrar, puede tener un destino incluso. Una novela como Río Muerto, por ejemplo,
que mencionas, pues es una novela que ha producido en una cantidad de víctimas alivio. Esta mañana recibí un mensaje y me ha pasado ya varias veces con Río Muerto, de una hija de un hombre asesinado en la puerta de la casa, dándome las gracias por haber logrado contar o por haber contado una historia en la que se parece a la suya, en la que podría incluirse la suya. El dolor que se sintió después, la vida que tuvo que vivirse después de ese crimen, todo eso se suele callar, y en Colombia se ha invitado a callar y a seguir adelante sin haber reconocido ni siquiera el dolor. Y entonces, pues es muy diferente a lo que se decía en los 90. Repito, que la novela estaba muerta, que la literatura era inútil, era pues un juego para una élite, para unos elegidos que comentaban desde su superioridad intelectual y superioridad moral ciertos libros. Contrasta mucho ese panorama con esto de recibir mensajes de los lectores diciendo, pues muchas gracias, esto es una terapia para mí, es reconocer el drama de otro, y es el peor vicio que ha tenido pues nuestra clase dirigente, la incapacidad de reconocer el drama social. ¿Cómo crees que nos vamos a ver en las narrativas del futuro? ¿Cómo se va a ver este 2020 y el 2021 con tanto que está pasando, que no es solo pandemia? Como te decía, estoy escribiendo una novela que le responde a Cómo perderlo todo sucede en el 2016. Ajá. Y esta que estoy haciendo sucede en el 2020. Mucha gente me dio la idea de escribir una continuación de Cómo perderlo todo, hasta el punto de que se hicieron encuestas el año pasado y fue muy gracioso. Y hubo un momento en que terminé pensando que quizás tenían razón y era una buena idea retomar a los personajes, y en un momento dado, empujado por esas votaciones y por esos comentarios, se me empezaron a ocurrir cosas que les podían haber pasado a los personajes en el 2020, y estoy en este momento metido en eso. Y todo esto lo digo para responder que yo creo que estas generaciones que vivimos el año 2020 vamos a ser contados como unas generaciones que tuvieron la oportunidad de resolver la historia de Colombia por fin. Es decir, tuvieron la oportunidad de cerrar una cantidad de brechas que incluso se abrieron y se siguieron abriendo con el propósito de que la clase dirigente tuviera contenida la ciudadanía todo el tiempo, que pues fue a dar a este estallido social que estamos viviendo. Y ojalá seamos vistos como gentes que lograron dar un paso a una democracia más cierta, y no terminaron yéndose por la solución más fácil, que es la del autoritarismo y las armas, que es la que siempre ha sido solución nuestra. Y como nosotros nos estamos armando una nueva biblioteca, una hashtag nuestra biblioteca, nosotros te hicimos una invitación para que nos dijeras cuál era ese libro que tenemos que guardarnos para la posteridad. Canal 13 en este momento propone que uno de esos libros sea Río Muerto, de Ricardo Silva. ¿Cuál es el libro que Ricardo Silva nos propone? Pueden ser libros nuevos, pero también pueden ser libros que no habíamos visto. A mí me parece que un libro que logró recrear este país mejor que todos los libros de su momento, El canto de las moscas, de María Mercedes Carranza. A mí me parece que es un poemario fundamental, de una precisión escalofriante, que nos pinta el mapa de Colombia en masacres en su momento, y realmente nos está llamando a resolver este asunto desde hace
creería yo, hace 30 años. Pero además me encanta que hayas puesto a una mujer en esta biblioteca. Bueno, me parece fundamental, me parece que ella es una gran escritora, e incluso en tiempos en los que las grandes escritoras colombianas no eran tan evidentes. Y sin embargo, yo diría que ese libro de María Mercedes Carranza es, como decía antes, muy preciso. Es, yo creo, lo que hay que decir sobre Colombia 3 décadas después, como estaba diciendo. Bueno, Ricardo, pues muchísimas gracias de verdad por este ratico. Es súper interesante, súper nutritivo, como siempre, las conversaciones contigo. Gracias a todos por escucharme. De la misma manera en la que Ricardo Silva pone hoy en nuestra biblioteca El canto de las moscas de María Mercedes Carranza, nosotros en Canal 13 queremos proponerte Río Muerto de Ricardo Silva Romero, el último libro publicado por este escritor que pone en el mapa de nuestra historia una violencia que ha estado escondida, una violencia que hemos narrado de muchas maneras, pero que en definitiva no hemos terminado de contar. Dabeiba. El río es dulce aquí, en Dabeiba, y lleva rosas rojas esparcidas en las aguas. No son rosas, es la sangre que toma otros caminos. Esto fue #nuestra biblioteca.